En la pasada sesión hice una intervención un poco de fondo sobre este tema. Yo voy a votar en contra tanto de las proposiciones como del artículo que viene en la ponencia alrededor de este tema. Y me aparto completamente de la propuesta que hace el senador Pinto de trabajar este tema de mano de la Fiscalía. Creo que el Congreso debería empezar a balbucear, así sea, una posición independiente a la que ha venido defendiendo la Fiscalía actual y el gobierno actual, que es una posición política. Al final, todo debate sobre el delito en el Congreso pues es político per se, y hay que darlo en esos términos. Yo estoy absolutamente convencido que no sirve para disminuir el consumo de drogas una política penal alrededor del consumo o de las capas bajas del narcotráfico. No sirve. Aquí se nos ha traído a cuento varias tesis en defensa del postulado de la Fiscalía. Por ejemplo, que esto sirve para que los jíbaros no estén en las puertas de los colegios entregando droga a los jóvenes menores de edad. Discúlpenme, entre más se penalice, más fuerte es el jíbaro y más va a estar propendiendo por extender su mercado y su negocio, que es el del narcotráfico, entre los menores de edad. Es decir, aquí el Congreso está prohijando, si se aprueba este tipo de artículos, una política que termina fortaleciendo el narcotráfico. Esto que estoy diciendo es mentira, es traído en los cabellos. Miren la realidad de hoy en dos diapositivas históricas diferentes. El país con Pablo Escobar, hace ya más de casi 30 años, y el país de hoy, alrededor del tema del narcotráfico. En 30 años de lucha contra el narcotráfico, ¿hemos reducido el poder del narcotráfico? El Congreso de Colombia, señora vicefiscal, puede decir con plenitud, con contundencia, que las políticas que a través de diversas leyes ha expedido ha podido disminuir el poder del narcotráfico. Al contrario, en los 30 años el Congreso de Colombia fue víctima institucional del narcotráfico, no solamente porque se asesinaron varios de sus integrantes, sino porque llegó un momento en donde el 35% de sus integrantes estaban vinculados y en la nómina del narcotráfico. Veamos las dos diapositivas. Hoy, ¿quién es el dueño del narcotráfico en Colombia? Lo dije en campaña electoral. La prensa, como estaba más interesada en el otro candidato, no hizo eco de mi denuncia. Pero hoy los hechos lo demuestran. Buena parte de los muertos que llamamos líderes sociales, más de 500, tienen que ver con esta nueva realidad. Hay un cambio de dueño del narcotráfico en Colombia. Está en lucha violenta el dominio del narcotráfico en Colombia en varias regiones del país. ¿Quiénes son los nuevos dueños? El cartel de Sinaloa. ¿El cartel de Sinaloa es más potente o es más débil que otrora el cartel de Pablo Escobar o de los hermanos Rodríguez Orejuela? La Fiscalía debería traernos esos datos, esa investigación, ese concepto para tomar posiciones políticas alrededor del tema del narcotráfico. Lo que uno puede percibir es que el cartel de Sinaloa es más fuerte que el cartel de Pablo Escobar, porque está dominando desde la producción de la hoja de coca hasta la venta al menudeo en las calles de los Estados Unidos. Pablo Escobar no llegó a ese punto. Alguna vez
Carlos Castaño, que fue más poderoso que Pablo Escobar en el narcotráfico, llegó a insinuar la formación de una bolsa común del narcotráfico, que era lo que se denominaba, a ver, señora vicefiscal, porque esto es, al final es mi referente. Carlos Castaño llegó a plantear la configuración de una bolsa común, es decir, de un fondo común del narcotráfico, que es lo que hoy se denomina la Oficina de Envigado. Implicaba un acuerdo entre todos los patrones del narcotráfico de Colombia y un solo ejército a nivel nacional del narcotráfico, lo que él llamó las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese fue el proyecto de Carlos Castaño en 1997. A eso fue lo que llamaron refundar la patria. Carlos Castaño pensaba que podía controlar el Estado a partir del poder local, el Congreso y el gobierno, que podía tener un fondo común de dinero de todos los patrones del narcotráfico y que se podía financiar un ejército nacional del narcotráfico, la SAUC. Carlos Castaño fue más poderoso que Pablo Escobar. Y sin embargo, hoy, el nuevo dueño del narcotráfico, el cartel de Sinaloa, es más poderoso que Carlos Castaño. Se está planteando la configuración de redes armadas ya no de carácter nacional, sino multinacional. Toda Centroamérica, México, al interior de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador. Y ese es el nuevo dueño. Es el que está aquí, es el que está matando, es el que está ya seguramente comprando políticos, es el que se está adueñando del territorio, es el que controla los jíbaros en Medellín, es el que controla o intenta controlar los jíbaros en Bogotá, es el que ya está posicionado en la frontera colombo-venezolana, aprovechándose del conflicto casi bélico que existe, es el que ya penetró Ecuador, es el que está en Tumaco, es el que está en el occidente del país, desde las barriadas de Medellín hasta los barrios de Baltimore en Estados Unidos. Las leyes que hicimos a través de este tipo de volver penal el consumo de drogas y la actividad alrededor del consumo de drogas sirvieron a Colombia, o dejamos 500.000 de muertos entre mexicanos y colombianos en una guerra fracasada. Entonces, senador Pinto, como hay una premura, dice usted, para controlar los jíbaros, ¿este instrumento que aquí se propone sirve para eso? ¿O va a terminar por la vía de aumentar las barreras, los peajes, aumentando la rentabilidad del narcotráfico? Y por tanto, hoy, del cartel de Sinaloa. Yo pienso que es lo segundo. Obviamente no porque esa sea su intención, sino porque no estamos mirando la historia de Colombia, la historia de la lucha contra el narcotráfico. Es que después de 30 o 40 años de estar fracasando en este tipo de criterio, de política pública prohibicionista, los estados, incluidos varios estados de los Estados Unidos, están propugnando por otra política, que no tiene que ver con el Código Penal, no tiene que ver con fiscalías, tiene que ver con los ministros de salud, con los ministros de gobierno, y tiene que ver con algo que yo mismo en la alcaldía de Bogotá traté de probar. Nosotros no suministrábamos droga, no es así, senador Velasco. Nosotros no pudimos construir centros regulados de consumo de drogas, públicos, estatales, que es una experiencia que se da con plenitud en la ciudad de Vancouver. La introdujeron los holandeses para controlar su propia mala política de liberación del consumo de drogas. Existe en Suiza, intentó implementarse en París, creo que existe en Australia y otros países. El Centro Regulado de Consumo de Drogas, ¿qué hace? Que el consumidor adicto incluso
dialogas con el Estado, no con el jíbaro. Su referente no es el jíbaro, es el Estado. El jíbaro pierde su razón de ser. Se elimina el jíbaro de la puerta de los colegios donde van los menores de edad. Eso es lo primero que ocurre. Desaparece las redes del narcotráfico en las barriadas populares, armando jóvenes, construyendo violencia y llevando a menores de edad al consumo prematuro de estupefacientes. Es una política eficaz, probada mundialmente. Eso fue lo que sucedió en Vancouver. Yo envié funcionarios de mi alcaldía a Vancouver a mirarlo en el terreno. Allá entraron a los sitios donde el Estado tiene los centros regulados de consumo. Allá hablaron con consumidores y allá hablaron con los vecinos de los barrios. Todos los niveles de inseguridad medidos en delitos en la ciudad de Vancouver se desplomaron. Es decir, la política de Vancouver, Canadá, fue una política eficaz en términos de seguridad ciudadana, que es el título del proyecto actual. Y su política, aún existente, no fue prohibir el consumo, fue acabar las redes del narcotráfico en los barrios populares de Vancouver, a partir de establecer unos centros regulados, no públicos, cerrados, mimetizados, de consumo de drogas para las personas que tienen esa adicción o esa preferencia. Los resultados en todas las ciudades de este nuevo tipo de política han sido favorables en términos de seguridad ciudadana. Destruye el narcotráfico. Claro, alguien preguntará, sí, pero no destruye el consumo, y es cierto. Pero abre las puertas en la medida en que el Estado conoce a los adictos para tratamientos personalizados que tienen que ser así para superar adicciones y disminuir el daño. Yo no llegué a implementar esta política en Bogotá porque la norma no me lo permitía. Nosotros lo que hicimos fue sustituir la política policial de ataque al consumo en los barrios por una política de diálogo entre el Estado y el consumidor, que es el CAMAT. 65,000 consultas se hicieron, la mayor parte de ellos eran de estudiantes de colegios de bachillerato. Ese fue el paso que dimos, tímido, debimos ir más allá. Yo le propuse al presidente Santos que expidiera un decreto en donde pudiéramos forjar el primer centro regulado de consumo para que la sociedad pudiera mirar lo que ya la sociedad canadiense sabe, y es que los centros regulados de consumo disminuyen la inseguridad y acaban el narcotráfico barrial, acaban la conducción entre narcotráfico y juventud, que es tan peligrosa en nuestros países y que lleva a elevar la violencia y la inseguridad. 2 minutos más, honorable señor. Y es por esto, porque una política de este estilo o similar, ojalá pudiéramos nosotros superar lo que la experiencia mundial ya ha hecho, eso no se tramita en el Código Penal. Eso se tramita en otro tipo de leyes que tienen que ver con la salud pública, con la prevención en salud pública, con modelos diferentes incluso a la Ley 100, porque la Ley 100 de salud no permite, construida sobre la base del negocio y la mercancía, construir políticas preventivas de salud pública de impacto nacional. Pero es en ese tipo de leyes donde deberíamos discutir este tema. La Fiscalía, ¿cómo va a destruir el cartel de Sinaloa, que se adueñó del narcotráfico en Colombia o está en proceso de hacerlo? Pues por lo menos debilitándolo. Y para debilitarle hay que hacerle perder territorio, y para hacerle perder territorio hay que quitarle la población. El territorio no es simplemente tierra, el territorio es fundamentalmente gente. Si la gente no tiene una política adecuada en los terrenos de la producción de hoja de coca de tipo social,
agroindustrial, etcétera, o en los barrios donde se consume estupefacientes, una política de inclusión juvenil adecuada, y no hay una política de tratamiento al consumidor, no de manera policial o represiva, sino de salud pública, pues no tenemos forma de quitarle el poder al cartel de Sinaloa. Lo que estamos haciendo es fortalecerlo. Así que, señor presidente, es por estas razones, porque aquí se está repitiendo el error de 30 y 40 años, el error que llevó a que 500,000 de latinoamericanos, fundamentalmente colombianos y mexicanos, hayan muerto. Un minuto para terminar, señor senador. A que el consumo haya aumentado en vez de disminuir, y a que los poderes militares del narcotráfico se hayan crecido al punto que puedan tomarse instituciones. Es por lo cual yo voto en contra del artículo y de las proposiciones que lo modifican, que para nada cuestionan la filosofía central del artículo. Gracias, presidente.